manera. Probablemente el versículo más conocido de toda la Biblia, uno de los más hermosos y gloriosos que contienen demasiadas enseñanzas. El amor de Dios fue demostrado a través del perfecto sacrificio de Cristo, hermanos. Dios es un ejemplo en dar, porque nos dio lo más preciado que tenía. Nos dio a Jesucristo, hermanos. Amén. ¿Qué versículo con el que comenzamos? Creo que es un buen versículo para memorizar, es un buen versículo para dar el evangelio. La Escritura nos dice, porque de tal manera. Ni siquiera la Biblia puede describir el gran amor de Dios, hermanos. El himno que acabamos de entonar nos dice que si el cielo fuera un gran papel, cada hombre un escritor y cada hoja un pincel y el mar fuese tinta, nunca pudieran describir el gran amor de Dios, que ni la Biblia, la santa palabra de Dios, puede describir el amor de Dios, que solamente dice, porque de tal manera. Pero ¿de qué manera? No se puede medir. De tal manera amó Dios al mundo. La mayor muestra de amor, hermanos, que ha amado al mundo. Y qué bendición que no dice que amó a los predestinados o a cierto grupo religioso, sino que ha amado al mundo. Y después la muestra de su amor fue que ha, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Dado. ¿Qué ha dado? ¿Qué nos dio Dios? Su Hijo unigénito, el regalo más grande, el regalo de la salvación, hermanos. Y qué bendición que este verso sigue siendo eficaz hasta el día de hoy. El día de ayer fui a evangelizar con mi hermano Macedo, y cuando comenzamos había un grupito ahí de 6, eran 6 jóvenes, ¿verdad? 6 jóvenes, y por ahí pasamos y leímos el evangelio, y después de unos cuantos minutos inclinaron su rostro y reconocieron a Cristo como su Salvador personal, porque Dios nos dio a Jesús. Gloria a Dios, hermanos, que nos ha dado el regalo más grande, que es el regalo de la vida eterna. Y nos dice, para que todo aquel que en Él cree, nuestro Señor Jesucristo, no se pierda la mayor condenación, que es ir al infierno, mas tenga vida eterna, el mayor regalo. Qué bendición que tenemos Juan 3:16 en la Biblia, hermanos. Si un día llegas a dudar del amor de Dios, solamente voltea al Calvario. Solamente ve la cruz. Y la cruz de Cristo disipa cualquier duda. Amén, hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesús es nuestro ejemplo más grande en dar. Y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor. ¿Por qué todos y cada uno de nosotros sabemos que Jesús nos amó, hermanos? Porque Él se entregó por nosotros. Porque Él murió para perdonar nuestros pecados. Dios no solo dijo te amo, sino que mostró su amor enviando a Cristo. Amén, hermanos. Una de las más hermosas e impactantes lecciones por nuestro Señor Jesucristo es que Él nos enseñó a dar. Cuando hablamos de dar, hermanos, yo sé que hay iglesias que ese es su único tema, pero hay otras que por evitar estos temas nunca lo hablan, y las dos están mal. Se debe de hablar, y se debe de hablar lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. Si está en la Biblia, debe predicarse y examinar si lo que la Biblia dice es o no es cierto. Y si es cierto, debemos hacerlo. Amén, hermanos. Jesús no solo instruía a sus discípulos acerca de la importancia de dar, no solo predicó que dar es una bendición, y brevemente vayamos a Hechos 20:35. Hechos capítulo 20, versículo 35 nos dice la Escritura: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, vamos a leerlo juntos, hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, no dijo que es mejor dar que recibir, dijo es más bienaventurado dar que recibir. La palabra bienaventurado es dichoso, varón que goza del cielo, o doblemente bendecido. Doblemente bendecida aquella persona que ha aprendido a dar y no solo a recibir. Hermano, solamente piensa esto: si un día podemos dar algo, significa que primero Dios nos ha dado a nosotros. Te lo voy a repetir: si un día Dios nos permite dar algo, es porque primero Dios nos lo ha dado a nosotros. Amén, hermanos.
A pesar de que Jesús lo enseñó y lo predicó, no solo nos enseñó a dar, sino que estableció un parámetro mucho más alto para dar. Juan capítulo 15, versículo 13. Fíjate lo que dice este texto, hermanos. Nos dice la Escritura: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por quién, hermanos. Guarda esto, hermanos, en tu corazón. Jesús no solamente dio, sino que se dio a sí mismo. No solamente enseñó debes dar, sino que Él se dio completamente en la cruz por amor a nosotros y puso el ejemplo mucho más grande. Jesús es el ejemplo en todas las áreas. Amén, hermanos. ¿Quién es nuestro ejemplo de misericordia? ¿Quién es nuestro ejemplo en gracia? ¿Quién es nuestro ejemplo en perdón? ¿Quién es nuestro ejemplo en dar? ¿Quién, hermanos? ¿O solo es un ejemplo donde yo quiera? Si somos cristianos debemos ser seguidores de Cristo. Y esto implica tener un corazón generoso, hermanos. Aprender a hacerlo y reconocer lo que la Biblia enseña. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1, y nuevamente guarda esto en tu corazón. Jesús no solamente enseñó a dar, sino que Él se dio a sí mismo. La Escritura dice, versículo 3, Gálatas 1, 3 al 5: gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4: el cual, y tengo subrayado lo que está a continuación, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Gloria a Dios, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. No solo Dios, sino que se dio, porque tú y yo estábamos imposibilitados para salvarnos. Tú y yo, y a través de nuestras obras no podíamos ganarnos la gloria. Fue solo a través del perfecto sacrificio de Cristo que tú y yo podemos ir al cielo. ¿Por qué? Por una razón: porque Jesús se dio a sí mismo en rescate de nosotros, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, dice la Escritura: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué bendición que en la Biblia no hay una salvación limitada. Su deseo es que nadie perezca, sino que todos los hombres vengan al conocimiento de la salvación, hermanos. Y tal vez alguien pudiera preguntarse: ¿y por qué no todo el mundo ha sido salvo si es su deseo? Porque Él ha escogido la locura de la predicación para salvar, y ha escogido el instrumento humano para predicar. Y si este mundo no ha sido salvo, no es porque Dios ha fallado, sino porque su pueblo ha fallado a salir y predicar las buenas nuevas de salvación, porque el evangelio sigue siendo eficaz para convertir al perdido y darle vida eterna, hermanos. Pero si tú no lo predicas, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese único mediador es Jesucristo hombre. Fíjense el glorioso versículo siguiente, hermanos: el cual, vamos a leerlo juntos, se dio a sí mismo en rescate por todos. Y nuevamente, hermanos, no se dio por 144,000, se dio a sí mismo en rescate por todos. No solo dio, sino se dio. No solo enseñó a dar, Él se dio a sí mismo. Una cosa es dar y otra cosa es darte. Y antes de dar, ¿por qué no te das a Dios, hermano? Y Jesús te dejó el ejemplo. Porque si no nos damos a Dios, entonces nunca le vamos a servir como debemos hacerlo. Amén, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13, nos dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense el verso 14: quien se dio, ¿qué dice ahí, hermanos? Se dio a sí mismo por nosotros. Y aquí nos dice por qué se dio, hermanos: para redimirnos, para comprarnos, para perdonarnos,
para llevarnos al cielo el día de nuestra muerte. No te emociones mucho, hermanos. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Escucha esto, hermanos. Si Jesús no se hubiera dado a sí mismo, tú y yo no podríamos ser salvos. Tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sería imposible que tú y yo fuéramos al cielo. Pero todo eso cambió por una razón, porque Jesús se dio a sí mismo en rescate de nosotros. Amén, hermanos. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, yo sé que vivimos tiempos de mucha necesidad, pero aún así Dios nos exhorta a dar y nos muestra el ejemplo en la Biblia. Un hermano conmigo dijo amén. Dios nos exhorta a dar, hermanos. Amén. Sigue siendo Biblia, hermanos. Sé que a algunos no les gusta este tema, pero como quiera vas a seguir sin dar. Entonces, ¿por qué te enojas, hermano? Nada va a cambiar en tu vida después de este mensaje, pero yo voy a predicar lo que está en la Biblia. Dios conoce nuestra situación, no es ajeno a la escasez que el mundo vive hoy en día. Todos pasamos por situaciones difíciles y aún ahí es nuestra decisión creer o no creer lo que Jesús dejó escrito. Amén, hermanos. Y hay muchos ejemplos. Nos vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Un ejemplo de esto es aquella viuda que le dio de comer al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, leeré hasta el verso 16. Y nos dice la escritura: vino luego él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer que dice ahí, hermanos, una viuda que te sustente. Me parece una historia tremenda, hermanos, porque pudo haber mandado a Elías a otro lugar. Y aparte el contexto, acababa de sacar fuego del cielo. Y ahora ir con una viuda para que lo sustentara. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y fíjense este verso, hermanos. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puño de harina en la tinaja. ¿Tenía mucho esta mujer, hermanos? Un puño de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo. Fíjense, para que lo comamos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Te imaginas, hermano? Tú y yo, Dios nada más nos ha dado un puño de harina para que hoy comas y te mueras mañana. Pero esa era la situación de esta viuda. Y aún a ella tenía que dar un paso de fe. Un puño de harina para que lo comamos y nos dejemos morir. Siguiente versículo. Dice la Biblia: Elías le dijo: no tengas temor, ve, ya es como has dicho, sí, prepara la torta. Pero fíjense, hermanos, pero le dice: pero hazme a mí primero. ¿Cuántas veces, hermano, dejamos de honrar a Dios y siempre nos ponemos nosotros primero? Si nos sobra, ayudamos, servimos, incluso a tu misma familia, hermano. Y somos, hermano, voy a usar el hebreo, somos bien tacaños, hermano. Nos cuesta hasta dar la hora, yo creo, hermano. Amén, hermano. Y tú sabes que es cierto. Aparte me siento muy bien porque tengo sin predicar esto 1 año. No puedes decir que solo hablo de esto. Pero no seré un fiel ministro si no lo dijera. Él nos enseñó a dar. No solo a dar, se dio. ¿Está siguiendo su ejemplo? Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Quién había prometido eso? Dios, hermanos. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella tenía que creerle a Dios, hermanos, y dar ese paso de fe.
Y me parece que la mayoría, hermano, y al decir la mayoría estoy hablando de un 90% de toda la iglesia, no cree eso, hermano. Y a veces por eso Dios nos bendice completamente. Sabes, hermano, es triste, pero a veces cristianos le piden un mejor trabajo a Dios y Dios te lo da, y cuando te lo da, te alejas y ni siquiera te congregas. Es triste, hermano. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Para cuántos días tenía para comer? Antes, un puño y se moría. Y cuando le creyó a Dios, ¿para cuántos días tuvo para comer? Muchos días. ¿Es o no es palabra de Dios? Y nos dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Fíjense, hermano, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Gloria a Dios, que nuestro Dios es fiel, hermanos. ¿Y quién no podría testificar en este año pandémico y difícil que tal vez la alacena estaba vacía? De alguna manera, hermano, te encomendaste a Dios o lo honraste y lo pusiste él primero, y tú puedes decir con gozo en tu corazón: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que incluso en una pandemia mundial no bajamos mucho de peso, que digamos, ¿verdad, hermanos? Nuestro Dios ha sido fiel, hermanos. Él es fiel, su promesa es cierta. Y si sigue escrito, no hay justo desamparado, no creo que mañana deje de estar escrito, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y gloria a Dios por eso, hermanos. En ocasiones pensamos que el dar es oro para la gente que tiene mucho. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Cuestión de dar es un cristiano obediente. Todo cristiano debe dar, hermanos, amén. Tenemos que tener un corazón generoso. Segunda de Corintios 8:1 dice la Biblia: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjense lo que dice el verso 2, que en grande prueba de, ¿qué dice ahí? Esta iglesia estaba siendo grandemente atribulada, y dice la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué dice ahí? Este versículo dice pobreza, hermanos. No, dice profunda pobreza. Cuestión de dar no es cuestión de quien tiene, es quien es obediente y tiene un corazón generoso, porque por el otro lado puedes tener y no dar. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas. ¿Qué dice ahí, hermanos? Abundaron en riquezas de su generosidad. De acuerdo a ese texto, abundaron en su generosidad, en su dificultad. Ser generoso no es cuestión de tener, es cuestión de tener un corazón generoso y agradecido con Dios. Versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues doy testimonio. O sea, Pablo testificaba de la iglesia y decía: yo doy testimonio que con agrado han dado conforme. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pablo mismo le firmó y dijo: yo sé que hay personas que han dado conforme a sus fuerzas. Y no solo eso, aún más allá de sus fuerzas. Hermano, y siempre es una bendición. Yo me pongo a pensar en los hermanos que ayudaron en el convivio. ¿Verdad que fue una bendición el evento, hermanos? ¿Y sabes por qué fue una bendición? Porque muchas personas colaboraron. A veces estamos acostumbrados a que la iglesia lo haga, y la iglesia lo va a hacer, hermano. Pero ¿por qué todo lo tiene que hacer alguien más y no tú? Cuando cada uno de nosotros tenemos parte, las actividades son más bonitas y es de más bendición, hermano. Y aparte no es gravoso, podemos hacer cosas más seguido. Pero qué bendición, hermanos, ver una mesa ahí de Oaxaca, hermanos, ver una mesa de San Luis Potosí, ver una mesa de Puebla, ver una mesa de, ¿cuál me faltó, hermanos? Guanajuato, ¿cuál más? Irapuato, ese es país, orgullo de la humanidad, hermano. Patrimonio de la humanidad, hermano. Más sagrado que los tacos, hermano. Bueno, más o menos igual. Hermano, ¿estás de acuerdo o no que fue una bendición? ¿Y sabes qué le hizo una bendición? Que tú tuviste parte. Eso lo hizo una bendición. Que con cariño te esmeraste y hasta te dio gusto que le rascaste a ella la sopa y ya se había acabado, ¿verdad? Porque los hermanos somos 4x4, ¿verdad?
¿No te dio gusto dar, hermano? ¿No es una bendición dar? ¿No significa que Dios te dio a ti y por eso pudiste dar? Amén, hermanos. Doy testimonio, Pablo decía a la iglesia de Corintios, que no solamente han dado más allá de sus fuerzas. Versículo 4, me impresiona este texto. Pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Y ahí esa palabra participar es como si dijera dar. Contaban un privilegio dar, servir, apoyar. Hermanos, todos los que servimos el miércoles fue un privilegio apoyar, hermanos. ¿Y por qué otros no lo hicieron? No lo consideran un privilegio, algunos lo consideran una carga, y eso es triste, hermano. Algunos lo consideran, ¿y por qué no me dan a mí? Cuando esta iglesia consideraba que dar era un privilegio, hermano. Nos rogaban que les concediésemos el privilegio de participar. ¿Se imaginan el día, hermano, que alguien, por favor, yo quiero estar a cargo de una mesa? Pastor, por favor, Dios puso en mi corazón, ¿pudiera yo limpiar el templo, pastor, por favor? Mis oídos no han escuchado eso, 9 años, hermano. Y no se preocupen, nadie venga conmigo después del servicio, por favor. Pero con ruegos, hermano, que les concedieran el privilegio de participar. Participar, servir o hacer cualquier cosa, hermanos, para Dios es un privilegio, hermanos, que muy pocos por su pura gracia podemos hacer, hermano. Es un privilegio servir y apoyar su obra. ¿Cómo es posible que contaran un privilegio dar? Siguiente versículo. Versículo 5 dice la Biblia: y no como lo esperábamos, fíjense, hermanos, sino que asimismo se dieron, ¿qué dice ahí? Y ahí está toda la clave, hermanos. El ejemplo más grande de Cristo estuvo en que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Sabes cuál es la clave de la vida cristiana? Que tú te des a ti mismo a Dios. Y entonces no es difícil apoyar, no es difícil dar, no es difícil servir. Es contado un privilegio hacer cualquier cosa para su obra. Y si no lo cuentas como privilegio, y tú debes de ser muy honesto en tu corazón si para ti es carga o es una bendición, porque esto implica que tú no te has dado a Dios. Y si tú te has dado a Dios, lo vas a considerar un privilegio. Amén, hermanos. Nuestro mayor error, hermano, es no rendirnos completamente a Dios. ¿Te imaginas si nos entregáramos por completo a Dios, cómo sería nuestra vida y nuestro servicio a Dios? ¿Verdad que sí sería muy distinto al que tenemos hoy en día? Lo que nosotros le damos a Dios, en vez de llamarle sacrificio, creo que es más cercano a una ofensa, hermano. Que un sacrificio, hermanos, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solo ve este texto, hermano, Romanos 8:32. Miren cómo Cristo se muestra hacia nosotros y dice la Biblia: el que no escatimó a su propio Hijo. ¿Quién es nuestro ejemplo más grande de dar, hermanos? No escatimó lo más precioso que Él tenía. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué bueno ha sido Dios, hermanos. Y qué mezquinos. Solamente nosotros nos importamos, pensamos tan poco en la obra de Dios y otros, hermanos. Mientras hacía el mensaje, pensé en las palabras del pastor Guillén, que vino hace 2 semanas y nos apoyaron con el grupo evangelístico. Le dije: pastor, muchas gracias por venir. Gracias por venir y traer ese grupo de Celaya para ser de bendición a nuestra iglesia y salir a ganar almas. Y solo me responde: pastor, gracias a Dios. ¿Con qué le podemos pagar a Dios? Se quedó guardada su respuesta ya por 2 semanas en mi mente, hermanos. Primero dije: qué bendición verlo de esa manera, porque así se debe ver. Y después dije: ¿cuántos cristianos piensan así? 1 de cada 10, 1 de cada 50, 1 de cada 100.
Y después él dijo, lo menos que puedo hacer es servirle para mostrarle mi gratitud. La gratitud se demuestra, hermanos. Tú puedes demostrar tu gratitud a Dios al servirle. ¿Lo has hecho, hermano? Que es lo mínimo que podemos hacer, amén, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice la escritura: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera a los que le van a la América. Perdón, hermanos, demonios. De gracia recibiste, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Sabes que todo lo que tú tienes no es tuyo, hermano? ¿Sabes cómo lo recibiste? De gracia, hermano. Ese lugar donde vives, ¿sabes cómo lo recibiste? De gracia. Esa ropa que traes puesta, ¿sabes cómo la recibiste? De gracia. Lo que vas a ir a comer ahorita al ratito, ¿sabes cómo lo vas a recibir? Con mucha hambre, ¿verdad, hermano? De gracia. Y si de gracia recibiste, debes dar de gracia. No solo es dar cosas materiales, también es dar tu habilidad, tu tiempo, tu servicio y tus talentos, y rendirlos al pie de la cruz, hermano. Ponlos a su disposición, hermano. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos 12, 4 dice la escritura: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahora, cuando vemos nuestro cuerpo, vemos que tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene una boca, tiene un estómago, dos pies, y todos tienen una función distinta, ¿verdad que sí, hermanos? Si nos faltaran dos brazos y dos pies, ¿podríamos caminar correctamente? Seremos imposibilitados, ¿verdad? De igual manera, la iglesia es un cuerpo, y hay personas que tienen diferentes funciones. Hay personas que son un brazo, y gracias a Dios por los hermanos que en esta iglesia son un brazo. Hay personas que son pies, y gracias a Dios por los hermanos que son pies. Y así alguien sea el dedito chiquito, hermanos, especialmente el del pie. ¿Te acuerdas que lo ocupas cuando te machucas a las 2 de la mañana, verdad? Con la punta de la cama. Todos son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, y todos somos distintos. Dice la Biblia: pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes, ¿qué dice ahí, hermanos? Cada uno de nosotros tiene diferentes, ¿qué? Dones. La palabra don es regalo. Todo cristiano tiene un diferente don, un diferente regalo con el cual Dios te ha capacitado. Espero que no sea el don de ser de tropiezo, ¿verdad, hermano? Pero todos tienen un don, hermano. Como aquel pastor de Puerto Rico, ¿verdad? Que decía: yo quiero predicar, y si no al menos animal, en vez de animar, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia y nos desglosa un poco de los dones que hay en el cuerpo de Cristo. Según la gracia que nos ha sido dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Siguiente versículo. O si en servicio, ¿qué dice ahí, hermanos? Hay personas que tienen el don de servir. ¿Tú le has preguntado a Dios: ¿seré que yo tengo el don de servir? Y aparte, entre comillas, todos somos llamados a servir, hermanos. Independientemente si es o no tu don, todos somos llamados a servir, hermanos. Y nos dice: y si el de servicio, en servir; el de la enseñanza, en la enseñanza. Y ganar almas no es un don, hermanos. Ahora hay a personas que se les facilita más, pero también es un mandato predicar el evangelio. Y dice: el que enseñe la enseñanza. Y hace falta quien enseñe más a los niños, hermanos, hermanas que cuiden en cunas. Y tal vez ese es tu don, hermanos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia
con alegría. ¿Sabes que Dios te ha dado un don? Dios te ha dado un regalo para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Es tu decisión quedártelo para ti o usarlo para la gloria de Dios. No hay duda que Dios te dio un don. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese don? ¿Lo usas para su gloria o te lo quedas para ti? Gracias a Dios por hermanos que usan sus habilidades para la gloria de Dios, hermano. No está ahorita nuestro hermano Dani, pero cuando comenzó el ministerio, vamos, él le sabe mover muy bien a la computadora. Y comenzó el ministerio en algo que él sabe. Nuestro hermano Jorge, hermanos, estudió diseño gráfico y que nos hace todas las diapositivas de las imágenes o de las fotos ahí en YouTube para predicar, es nuestro hermano Jorge, porque él estudió diseño gráfico, hermano. Ahora, yo no estudié diseño gráfico, hermano, yo soy pésimo para eso, hermano. Entonces no me vas a ver a mí haciendo las imágenes de la iglesia, hermano. No es mi don, hermano. Pero hay quien sí tiene el don. Y sin preguntarle, hermano, pudiera servir, él mismo ha dicho, pastor, ¿puedo colaborar de esta manera que es mi área? No, gloria a Dios, aquí está sirviendo y muchas gracias. Nuestra hermana Jackie de igual manera. Nuestro hermano Luis antes no dirigía los himnos y a poco no dirige muy bien, hermanos, amén. Pero él no dirigía los himnos, hermano, pero simplemente yo creo que un día le dijo al Señor, si en algo te puedo servir, aquí estoy, Señor. Y Dios lo ha capacitado, hermano, y él ha sido de bendición a esta iglesia. Y conforme sea tu área, hermano, y qué bendición que en la iglesia hay arquitectos, hermano, nos pueden ayudar allá a dirigir la obra en el cerro. Pero hermano, menciono 5 y que nos presten este lugar, muchas gracias. Y si ves que todo se puede usar, hermano. Alguien dirá, ¿cómo puedo ayudar? Alguien tenía un terreno y dijo, lo pueden usar para la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Alguien Dios le ha dado talento para la música. Su hermana Yeli. No, ¿cómo escucharé si yo toco el piano, hermano? No, pues mejor nos vamos directo a la prédica, hermano. No es mi don, hermano. No es mi don. Pero hay alguien que está en la iglesia que Dios le dio el don. Y guarda esto en tu corazón, hermanos. Toda iglesia tiene los suficientes miembros de iglesia equipados para edificar su iglesia. ¿Por qué no se edifican? Bien sencillo, hermano, porque no han rendido su talento a Dios. Entonces no sé cuál es mi talento, a lo mejor es pintar, hermano, puedes pintar esa pared. ¿Cuál es tu don, hermano? Alguien dirá, pues no sé, yo solo sé hacer tamales. Gloria a Dios, hermano. Nadie está en la posición de ese ministerio, amén, hermanos. Yo recuerdo a mi abuelita, y todavía me habló hace poquito, pero cuando ella vino, y algunos la conocen cuando comencé la iglesia, ella vive en Lexington, Kentucky, pero ella dijo, yo quiero ir a servir al Señor, hijo. Y yo pensé, pues, híjole, hasta le cuesta caminar, hermanos, ¿cómo va a salir allá a ganar almas? Y ya está muy grande. Dije, pues igual y la siento por ahí, que de unos folletos, y yo pensando en qué puede hacer mi abuelita que quiere venir a servir a Dios. Un saludo si ve este mensaje, abuelita. Y después ella me dice, yo quiero hacer tamales. Dije, pues adelante. Y los que estuvieron cuando comenzó la iglesia, después de cada servicio había tamales para todos. Por un lado fue una bendición, pero después empecé a pensar que venían por los tamales y no por mi predicación, hermano. Y me duele que te rieras, hermano. Y sabes que una abuelita dijo, mi talento es hacer tamales, y los usó para la gloria de Dios. Y gracias a esos tamalitos, no, quitó una cuanta hambre de algunos de los presentes. Y gente incluso vino y reconoció a Cristo como su Salvador. Que lo que importa no es lo que haces, sino que hagas algo, hermano. Si yo no puedo hacer nada, claro que sí, nuevamente puedes recoger una basura. A mí me impresiona que a veces ahí hay una basura y pasan 40, hermano, y nadie puede recoger una simple bolsa de papas, hermano. No es mi don. Ahora nos la vamos a poner muy espiritual, hermano. Tú tienes un don, pero lo usas para ti, y tú debes rendirlo a Cristo. Lo que sea que es tu don, hermano, y úsalo para la gloria de Dios, hermano, amén. Ahora, y no vas a vivir para Dios, no, todo el día. Tu servicio a Dios es el domingo y algún otro día. Y esos talentos también Dios te los ha dado para ti, para tu trabajo, para tu familia. Pero ¿por qué solo para ti y tu familia y no haces nada para Dios y su obra, hermano?
Ni siquiera es mucho lo que tienes que hacer. Y es un don servir, hermano. ¿Qué te detiene, hermano, de servir, de cantar, de mover una pala, de pintar, de manejar para traer un alma a los pies de Cristo, de dar un folleto, de salir a predicar, hermanos? Quisiera preguntarte, hermano, sé muy honesto con Dios, ¿ya te rendiste a Dios? ¿Ahorita estás rendido a Dios? Primera de Pedro 4:10, miren lo que dice. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice la escritura: cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dios te dio un don y debes usar ese don para ministrar a otros. Y luego fíjate lo que dice, hermanos: como buenos administradores, nadie es dueño de nada. Tú dices, es mi vida, es mi tiempo, son mis recursos. Te equivocas, es el tiempo de Dios, son los recursos de Dios y son las cosas de Dios. Nada es tuyo. Somos administradores. Solo hay buenos y malos. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y luego fíjate cómo lo dice la Biblia y me impacta este texto, hermanos. Dice, de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes que la gracia de Dios en la vida de una persona no es igual a la de la otra? No estoy hablando de salvación, la salvación es la misma para todos. Pero hay gente que Dios le da una gracia especial, hermano. Aquí hay gente que en su vida podría cuidar un bebé, hermano. ¿Verdad que no? Pero hay gente que tiene la gracia, hermano, que hasta saben cómo cargarle, no, tienes que palmearle aquí exactamente, bro. Como si tuvieran un botón, no se callan, no. Porque tienes una gracia, hermano. Hay gente que tiene una gracia para enseñar a los niños. Hay gente que no la tiene, ¿no? Hay gente que tiene gracia para hacer diferentes cosas y hay gente que no la tiene. Y entre comillas, hermano, no quieras, o sea, date cuenta del don que Dios te dio y úsalo, hermano. Úsalo donde estás. Conforme a la multiforme gracia de Dios. Tiene muchas formas su gracia. Nadie es dueño, solo es administrador. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos en Juan 3:16, hermanos. No dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Que ha dado a su Hijo unigénito. Antes de dar, debemos darnos a Jesús. Y así, cualquier cosa que hagamos, lo consideraremos un privilegio. ¿Tú qué consideras que es hacer algo para su obra, para su gloria? ¿Es una carga o es un privilegio, hermanos? La respuesta consiste en si tú te has dado o no a Dios. Si tú no te has dado a Dios, lo que te prediqué no va a entrar. Pero si tú ya te diste a Dios, entró cada palabra, hermano, que tú sabes que está en este libro. Aprendamos a dar, pero antes de dar, démonos a Dios, porque Él llevó el dar a otro nivel, hermanos. No solo enseñó a dar, Él se dio. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano.